Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Bienvenidos a Compromiso Iberaval, el podcast donde analizamos la economía real sin ruido y con datos. El espacio en el que ponemos el foco en las empresas, los profesionales y las decisiones que condicionan el crecimiento y la competitividad en España. Os agradecemos estar ahí en unos días muy especiales para nosotros porque acabamos de inaugurar nuestra nueva sede en Cantabria, concretamente en Santander, tras la integración de la sociedad Sogarca, y lo hemos hecho con un propósito: apoyar a las empresas, autónomos y emprendedores cántabros para que obtengan una financiación en mejores condiciones. El pasado día 16 de enero celebrábamos un acto al que acudió la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, además de un nutrido grupo de autoridades, entidades financieras y empresariales y, por supuesto, empresas. Ese acto ha sido el pistoletazo de salida para lo que estamos seguros será una historia de éxito. Pero volviendo a este podcast, ya sabes que aquí hablamos de financiación, de empresa, de contexto económico y de los hechos que marcan la agenda de pymes y autónomos con una mirada crítica, pero práctica, pensada para quienes toman decisiones cada día. Un podcast impulsado por Iberaval para entender mejor el entorno en el que se mueven los negocios y anticipar los cambios que ya están en marcha. Si te interesa comprender qué hay detrás de los titulares económicos y cómo impacta en tu actividad, este es tu sitio. Compromiso Iberaval. Ángela de Miguel es una de las figuras más influyentes en el ámbito empresarial español actual. Nombrada presidenta de Cepyme en mayo del año pasado, cuenta con una trayectoria de más de 25 años como abogada. Es la socia directora de Negoti Abogados, despacho multidisciplinar con sedes en Madrid y Valladolid. Su experiencia es vasta y diversa. Es vicepresidenta de COE, presidenta de la Asociación Empresarial México-España y socia fundadora de Iguales Consultores, firma especializada en planes de igualdad y mediación. Con un pasado ligado al asociacionismo joven en NAGE Valladolid y a la presidencia, hasta hace no mucho, de la CVE, la Confederación Vallisoletana de Empresarios, Ángela combina el rigor jurídico con una visión global de la competitividad empresarial. Es nuestra invitada de hoy, una invitada de honor, vamos a decir, porque aparte de paisana, pues bueno, como he dicho, es vicepresidenta de COE, presidenta de Cepyme y representante de muchos empresarios en este país. ¿Cómo estás, Ángela? Pues nada, encantada de estar aquí con todos los amigos de Iberaval. Bueno, muchas gracias. Conoces muy bien la casa porque, aparte de vallisoletana y, como digo, representante de los empresarios, pues has trabajado con nosotros también, se puede decir. Asumiste la presidencia de Cepyme en un momento en el que hay cambios casi permanentes. Además, ya no solo aquí, ya nos circunscribimos a un tablero de juego global. No sé cuál crees tú que es en este momento la salud real de la pequeña empresa española. Bueno, pues estamos en un momento que estamos en un contexto macro bueno. Ahí vemos los datos de crecimiento en España. Pero cuando ponemos el zoom y vamos mirando la realidad o cómo está impactando en las empresas, cuando vamos a la microempresa, que es la mayoritaria en España, esa que tiene menos de 10 trabajadores, lo que nos estamos encontrando es que están desapareciendo. Tenemos ahora mismo cerca de 23.000 microempresas menos de las que teníamos antes de la pandemia. La situación mejora si vamos a las pequeñas y ya mejora bastante más si pasamos a las medianas. Con lo cual, lo que nos estamos encontrando es una realidad muy diversa, de tal manera que ese crecimiento que está viviendo España pues no se está traduciendo, digamos, en una prosperidad para todos, sino que la parte más débil de la cadena, los más pequeños, por el exceso de regulación, aumento de costes laborales, fiscalidad, etcétera, etcétera, y que no se regula y no se piensa en esa mayoría de las empresas en España, ¿no? Que estamos hablando de 3.200.000 pymes y casi 2 millones estamos hablando de microempresas. Y eso hace que
pues tengamos una situación que a nosotros nos preocupa mucho porque realmente están desapareciendo y más o menos si extrapolamos los datos del Banco de España al que se ha hecho sobre una parte de las empresas, lo extrapolamos al 100%, pues podríamos estar hablando también de que cerca de un tercio están en situación de pérdidas, ¿no? Es verdad que al final los empresarios tiramos de recursos propios y seguimos financiando nuestros proyectos, pero estamos en una situación francamente delicada en un momento pues, de mucha complejidad además. Ángela, muchas autoridades empresariales, vamos a llamarlas así, siempre hablan de ese escalar proyectos, ¿no? Toda empresa obviamente tiene que crecer, pero tú has dado la clave, hay más de 3 millones de pequeñas empresas en nuestro país. Y además, en estos meses entiendo que has tenido la oportunidad de visitar muchas, de acudir a territorios. ¿Cuáles son las principales inquietudes que te trasladan las pequeñas empresas? Pues uno de los principales problemas es las cargas burocráticas. Estamos hablando de que un pequeño empresario tiene que destinar un montonazo de horas a cumplir un montón de requerimientos que son prácticamente imposibles porque hay que tener en cuenta que una empresa de 2, 3, 4, 5 trabajadores no tiene por qué tener a nadie que esté familiarizado con todo el tema legal o económico o de requerimientos administrativos. Podemos llegar al absurdo en algunos temas fiscales, que por eso es tan interesante aplicar esa directiva europea que permite no presentar las declaraciones de IVA con facturaciones menos de 85.000 euros al año, porque en muchos casos nos vamos a encontrar con muchas pymes que el coste de tramitar toda la documentación con Hacienda es mayor que lo que finalmente vas a pagar de impuestos. Porque todos esos trámites, esos papeles, bueno, al final todo eso lleva un coste. Entonces, al final tenemos un exceso de carga normativa y de cargas burocráticas que está dificultando muchísimo el día a día de todas las empresas españolas, especialmente la más pequeña. Y aquí nos encontramos que cuando se hacen y se pregunta a los empresarios, el 60% de la empresa española considera que es una de las principales dificultades que tiene frente al 25% de la empresa europea. Porque muchas veces decimos es que esto viene de Europa, y es verdad, viene de Europa, pero en Europa solo un 25% de las empresas perciben la carga normativa como realmente una barrera que les impide sobrevivir en el día a día, y sin embargo en España eso va a un 60%. Otro de los problemas gravísimos que estamos viendo agravado es el tema del absentismo. Ahora mismo es uno de los problemas que más se están preocupando, unido a la falta de encontrar personal. Nos cuesta conseguir personas en nuestras organizaciones y juntamos estas dos cosas y hay un problema muy importante en lo que es toda la parte más importante de nuestras empresas, que es las personas que trabajan con nosotros. Al final, el absentismo, estamos hablando de que ya en España cuesta más de 30.000 millones al año, a las empresas nos cuesta 15.000. No solamente es la parte del coste, ¿no?, con más de 1.200.000 personas que no van a trabajar cada día en España, sino el tema organizativo. O sea, si yo solo tengo un trabajador y no viene, no puedo abrir. Si tengo 2, tengo un 50% de absentismo. Entonces, la parte organizativa es realmente compleja y además es que no encontramos personas para sustituir, porque dices, bueno, al final hay un coste económico, que es verdad, pero es que por encima del económico hay un organizativo que muchas veces es imposible de cubrir porque asocias a la falta de personal, que bueno, hay muchísimas vacantes en España ahora mismo que nos están cubriendo. Y claro, lo unes a todo esto y al final pues, nos da un panorama de que hay muchas empresas que han decidido no crecer, pero han decidido no crecer precisamente por toda la problemática que conlleva esto. Y a eso ha añadido, por supuesto, toda la hiperregulación laboral y el aumento de costes laborales que estamos sufriendo en estos últimos años, que estamos con un aumento de costes muy alto, estamos por encima del 3% anual el aumento de costes laborales, cuando antes de la pandemia estábamos hablando de un 0,3%. Con lo cual, al final, todo dificulta muchísimo el día a día de las pymes. Esta parte, precisamente, esta última parte, que tiene que ver con el encarecimiento de todo. Vamos a ir a lo simple, ¿no? Por el encarecimiento que sí se percibe en los últimos 4 o 5 años y que afecta, obviamente, a los costes y a los márgenes que tienen las pymes. En este sentido, ¿qué es lo que os trasladan? Es decir, hay preocupación. Cuando acudes al supermercado ves que los precios prácticamente se han duplicado en algunos casos. Eso obviamente tiene impacto en las empresas. ¿Qué es lo que os trasladan las pymes? Bueno, una de las cosas que se está viendo a nivel general, estamos viendo cómo tenemos datos macro de crecimiento económico, pero luego
cuando llegamos cada uno a nuestra casa, estamos viendo cómo estamos perdiendo poder adquisitivo. Con lo cual, algunas de las medidas que se pueden hacer, que dicen, no, esto es aparentemente para mejorar la vida de los ciudadanos, la realidad es que no la está mejorando. Y se está perdiendo poder adquisitivo y también está perdiendo poder adquisitivo la pyme. Es decir, los márgenes cada vez son menores y cuanto más pequeño eres, más complicado está, porque al final está todo tan complejo que estamos viendo cómo está pasando aquí. Evidentemente, cuando yo decido subir los costes laborales, cuando yo decido poner un requerimiento que me va a obligar a contratar a alguien para cumplirlo o tener una persona en mi organización que me haga un reporte de sostenibilidad, por ejemplo, o tengo que hacer la protección de datos, todas las obligaciones que tenemos las empresas, eso es un aumento de coste y ese coste lo paga el consumidor final, porque la empresa tenemos la obligación de dar beneficios y de ganar dinero. Primero, porque es la razón de ser de una empresa. Igual que los demás vamos a trabajar para ganar dinero, pues cuando tú vas a montar tu negocio, una pyme, que la mayoría son en gran parte autoempleo, lo haces para poder pagar tu hipoteca y vivir tu día a día. Y, por supuesto, si inviertes tu capital para tener un retorno exactamente igual que si yo meto mi capital en un fondo de inversión o lo meto en el banco a un plazo fijo, o compro letras del Tesoro, pues quiero tener un retorno. Con lo cual, al final, lo que estamos viendo es que la empresa tiene que dar beneficios. Porque si no, tienes una ley que te obliga a cerrar. Las empresas en pérdidas tienes que dar concurso a acreedores. Si a ti te suben los costes, tú tienes que repercutir el precio. O tienes que repercutir el precio. Porque si no lo repercutes, ingresos menos gastos. Esto son matemáticas. Y si te da negativo, tienes que cerrar. Lo tienes que repercutir. ¿Eso qué está haciendo? Que también estamos empobreciendo a la ciudadanía en general. Y estamos viendo cómo se está perdiendo poder adquisitivo. Con lo cual, toda esta sobrecarga que decimos muchas veces que pague la empresa o que paguen los empresarios, al final lo tenemos que repercutir en el precio final. Lo acaba pagando el consumidor final, no nos engañemos, porque la empresa no puede en ningún caso estar en pérdidas. Y los beneficios en general que estamos hablando de las pymes están en torno a un 3-4%. Es que es más rentable cerrar tu empresa y meter tu dinero en letras del Tesoro. Y eso, evidentemente, y más seguro, y encima no tienes que trabajar. Entonces, al final, que no es un gran negocio en muchos casos. Es un incentivo en muchas ocasiones, no estarás de acuerdo, a precisamente eso, al no trabajo. Pero bueno, volviendo a algo que comentabas tú al principio y que tiene que ver con los tiempos que dedican las empresas y con la otra cara de la moneda, que muchas veces pues tiene que ver con esas empresas que son pequeñas empresas que no están especializadas o que tienen que contar con un gestor para pagar impuestos. Los impuestos vemos que tampoco se van ajustando realmente a lo que plantean las pymes. Hay territorios, obviamente, porque luego tenemos esas 17 islas en el país, ¿no?, que plantean unas cosas, otros que plantean otras. Un poco qué es lo que percibís desde CEPYME o qué planteáis, qué se puede hacer con los impuestos, porque no bajan, todo lo contrario. Evidentemente, eso está subiendo y encareciendo el precio final que paga el consumidor final, ¿no? O sea, al final, cualquier coste, que yo creo que es una de las cosas que es importante que entendamos, cualquier exigencia, cualquier carga, cualquier cosa que digas, no, que lo paguen los empresarios, no, al final se paga el consumidor final. Que estamos hablando, en general, de márgenes muy pequeños en la gran mayoría de las actividades. En España tenemos un sistema donde el esfuerzo fiscal que está haciendo la empresa es de un 37%. La media europea es de un 25%. Tenemos un 50% más de esfuerzo fiscal que lo que se hace en la Unión Europea, con eso de que pague la empresa. Y yo creo que claro, la pyme no lo aguanta, la mediana no lo aguanta, y sobre todo la micro. La micro no puede con todo esto. Entonces, por eso están desapareciendo. O sea, si es que al final los números nos lo dicen. No es una cosa que nosotros digamos, mira, estáis llorando mucho. No es que los números lo que nos dicen es que estamos desapareciendo. Y cuando estás desapareciendo, nadie cierra su empresa con lo doloroso que es a nivel emocional y con lo que cuesta cerrar una empresa, que es carísimo. Nadie lo hace si puede seguir viviendo de ello, ¿no? y trabajando ahí. Entonces, bueno, pues eso es lo que nosotros percibimos. Entonces, evidentemente, hay que hacer un planteamiento fiscal donde permita a las empresas sobrevivir. Estábamos hablando de esa exención de presentar todos los trámites del IVA para las empresas que facturen menos de 85.000 euros, que te lo permite la Unión Europea. Pues ese tipo de medidas es importante para permitir que las empresas puedan sobrevivir. Muchas veces, que también lo oímos a veces en medios de comunicación, pues si no gana dinero que cierren. Cuando tú montas un negocio de cero, el primer año pierdes. El segundo, oye, si no pierdes ya está muy bien. Y el tercero empiezas a ganar. Pero eso es
establecer un negocio. Si yo ya el primero, que de por sí voy a perder dinero porque tengo que hacer una inversión, tengo que buscar los clientes, tengo que entrar en el mercado, por lo cual es muy difícil que yo pueda tener un retorno, me sobrecargas además con un montón de cosas que yo tengo que pagar o gestionar para la administración, que para mí tienen un coste, al final me estás incrementando y haciendo muchísimo más difícil que yo pueda sobrevivir esa travesía en el desierto. Y el problema es eso, que más del 50% de la empresa española no sobrevive 5 años, que también es algo que tendríamos que pensar un poco el país que nosotros queremos, porque yo muchas veces digo, ¿qué sería de nosotros sin empresas? Pensemos en el mundo rural. O sea, donde no hay empresas es que no hay vida. ¿Y cómo sería la calidad de vida que tenemos nosotros si la cantidad de microempresas que tenemos alrededor y de pequeñas empresas, desde la que crea esos puestos de trabajo, que casi el 70% de los puestos de trabajo en España lo genera la pyme, hasta el bar que tienes debajo de tu casa, el taller, la esteticien, el médico, al final todo eso que te va a ayudar en todo esto, pues claro, son empresas que nos están ayudando, pero los ciudadanos no los vemos como empresas. Los vemos como esa persona que nos ayuda, nos gestiona la vida, pero detrás hay una empresa. Entonces, cuando dicen que paguen las empresas que están pagando todo eso son todos estos pequeños empresarios que nos ayudan a que nuestra vida sea muchísimo mejor. De hecho, hay una reflexión, ya está un poquito no al margen, pero bueno, tiene que ver con esto que comentas, y es que son 3.200.000 pequeñas empresas. Es la frutería, es la mercería, y esa idea que muchas veces, digamos, son estereotipos, ¿no? Pues como el empresario con el bombín y el puro y los pies encima de la mesa. Es que eso no existe y creo que ha existido bastante poco. Más allá de todo eso, entiendo que la situación actual, teniendo en cuenta, pues eso, siempre oímos cada poco tiempo plan de apoyo al emprendimiento, apoyo a los pequeños empresarios. La realidad es que eso no sé si luego tiene una materialización, lo digo por parte de las administraciones públicas, y sobre todo, ¿hay alguna manera realmente de sentarse con las administraciones y decirles, de verdad, abrir los ojos porque esto es lo que realmente sostiene el país? O así se ve, por lo menos por parte de los que trabajamos con el pequeño empresario. Hombre, desde luego existe y está todo, muchas cosas están inventadas. Es decir, que aquí no hay que hacer una revolución, ¿no? O sea, ya hace unos años, ¿no? Francia fue cuando cambió todo el modelo del emprendedor y dice, tú puedes empezar y no pagar nada. Eso pasa en muchísimos países. Tú empiezas a trabajar y no pagas nada. Aquí, por trabajar ya tienes que pagar. Eso es lo que nos pasa, ¿no? A los pequeños empresarios, a los autónomos. Tienes que pagar por trabajar aunque no ganes dinero. Y eso pues es que no tiene muchísimo sentido. Entonces, es importante que favorezcamos. Y luego lo que hay que trabajar muy bien y donde se está haciendo, se ve cómo florecen empresas y hay mucho más dinamismo en la parte de creación de empresas. En España lo que tienes tú que ayudar es que exista un ecosistema. Al final es muy importante la formación, al final es muy importante el apoyo, al final son importantes programas de consolidación de empresas, programas de crecimiento. Es decir, aquel que tiene una idea, que está trabajando, que pone todo su patrimonio, que arriesga su vida, su esfuerzo por un proyecto, por una idea, es muy importante que se le pueda acompañar. Primero, con espacios donde pueda estar con otros emprendedores, con otros empresarios de su sector. Por eso hacen tan buen trabajo las organizaciones empresariales, tanto sectoriales como las territoriales, donde tú ahí vas a aprender de las buenas prácticas, vas a compartir experiencias y tú te vas a permitir visibilizar tu negocio de una manera muchísimo más global. Y luego toda la parte de formación, acompañamiento, que yo creo que es muy importante, y estrategias de crecimiento. Porque sí que lo que estamos viendo es que cuando ya pasas ese umbral de los 10 trabajadores, ya pasas a ser pequeño, las probabilidades de éxito, de permanencia, pues la verdad es que son muchísimo, muchísimo mayores. Y tenemos que concienciar a nuestros empresarios que tienen que ir hacia esos modelos, ¿no? Que lo pueden hacer, que ver pues, otros modelos de emprendedores como ellos que lo han conseguido, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar un poquito en esa línea y, por supuesto, fomentar el espíritu emprendedor y contar que esto es muy, muy bonito. O sea, a mí cuando la gente, pues es verdad que tiene riesgo, pero es que todas las cosas emocionantes de la vida normalmente generalmente tienen algo de riesgo. Entonces son profesiones donde tú al final disfrutas de lo que haces, tu trabajo es tu pasión en la mayoría de los casos
eres dueño de tu propio destino, con lo cual tiene muchísimos alicientes para que podamos fomentar ese espíritu emprendedor, ese espíritu empresarial en nuestros jóvenes, porque la verdad es que es un estilo de vida, a veces no lo contamos. Porque como nos dedicamos a trabajar, los pequeños empresarios nos dedicamos a trabajar, pues muchas veces no cuentas que es un estilo de vida, pero es un estilo de vida que en muchas encuestas de felicidad sale como los más felices y los menos los funcionarios. Y yo creo que esto hay que contarlo, porque la pasión, es interesante el riesgo, el disfrute. Tú te vas a una montaña rusa, ¿no? ¿No? Y bueno, está muy bien todo, ¿eh? No es cuestión de decir una cosa u otra, pero yo creo que es importante también que traslademos lo bonito que es esta cada día es una aventura. Ángela, hay una cuestión, sabes que Iberaval está dentro de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca, que es además asociada a COE, y uno de los puntos que suele destacar un informe que se lleva a cabo desde hace ya casi una década, que es el informe de financiación de la PYME, es la falta de cultura financiera por parte de las pymes, que en muchas ocasiones lastra muchos proyectos, ¿no? No sé si un poco lo percibís vosotros también, o si eso ha mejorado, que yo creo que sí en los últimos años, pero también es cierto que en muchas pequeñas empresas pues se ponen en marcha por parte de gente que dice, oye, yo voy a abrir un bar, por poner un ejemplo muy sencillo, pero luego vienen problemas. Bueno, es una de las cosas en las que nosotros en CEPYME queremos también ver cómo le damos una vuelta y podemos trabajar la parte de la educación financiera en nuestras pymes. Y en este camino no estamos solos, estáis muy interesados pues, todas las sociedades de garantía recíproca, el Banco de España, CESCE, el Ministerio, por supuesto, la Asociación de la Banca, la Asociación de Cajas de Ahorros, es decir, que estamos hablando de que al final tenemos ahí una preocupación importante por lo que es la cultura, la educación financiera. Porque es verdad que muchas pequeñas empresas con grandes proyectos y con una posibilidad de crecimiento muy grande fallan porque no conocen principios básicos de herramientas financieras, los básicos. Y si ya nos vamos a la mediana, hay muchísimas herramientas que te permiten financiación y que te permitirían crecer mucho más rápido y mayor escalabilidad que se desconocen y no se está utilizando. El 92% de la financiación de la PYME está relacionada en España, estamos hablando de financiación bancaria. La financiación bancaria generalmente va sobre garantías, que a veces apoyáis entidades como Iberaval, que es fundamental para nosotros porque si tú no tengo la garantía propia que he generado con mi propio trabajo, con mi propio esfuerzo, pues estáis vosotros ahí para financiar esos proyectos que son interesantes y está muy bien. Pero es verdad que tenemos un exceso de dependencia de esa financiación bancaria, en muchos casos directa, y gran parte de la financiación se hace con recursos propios. El problema de yo tengo un proyecto escalable con gran potencial de crecimiento que lo hago con recursos propios es que la velocidad que voy a tener de crecimiento es súper pequeña. Voy a ir muy despacio por una razón, porque no voy a poder crecer. Entonces, bueno, yo creo que ahí es muy importante y estamos preocupados por las dos perspectivas. En los más pequeños muchas veces por esa falta de conocimiento de las cuestiones más básicas de nivel financiero, y cuando vamos ya a proyectos ya grandes, y luego un problema muy importante también que nos encontramos para la financiación en España son esos proyectos, lo que son las startups, todo lo que son proyectos escalables de alta velocidad, ¿no? Y ahí, pues claro, ahí no encaja la financiación bancaria, es verdad que están entrando con algunos productos, pero claro, el nivel de riesgo que les exige la normativa es tan alto que tienen que elegir y estamos hablando de proyectos, pues un volumen muy pequeño de proyectos. Eso es digamos, llevándolo al caso práctico. Por ejemplo, los problemas de tesorería que muchas veces acaban con pequeñas empresas. Hemos dicho que tú eres experta en el ámbito legal. También hay problemas legales que pueden acabar con un negocio. ¿Cuáles son los más frecuentes que encontráis para una pyme? Bueno, al final, tenemos de todo. Mira, voy un segundo al tema financiero, porque hace poco, la verdad es que una empresa buenísima con varias patentes y había cambiado su modelo y le estaba penalizando el crecimiento, que es algo que muchas veces pasa, ¿no? Claro, de tener un modelo más pequeño donde te pagaban por adelantado a tener una patente donde ya tu cliente era un cliente mayor, ya eran empresas y entonces te pagan más adelante. Y en los presupuestos y en su plan no habían contemplado ese decalaje
de la facturación. Es una cosa súper sencilla, que lo puedes valorar perfectamente, que tienes el contrato. O sea, que si tú eso lo regulas y lo sabes de antemano, no te tiene por qué suponer ningún impacto. Esta empresa con patentes muy potente, al final, si lo hemos conseguido de alguna manera arreglar, y en parte también creo que ahí habéis apoyado vosotros también desde Iberaval. Pero que son cosas que, claro, esa es una falta de conocimiento de las cosas. En el tema de la legislación, generalmente el problema lo tienes cuando tú no estás contemplando la legislación, y entonces el problema es que luego pues, te pueden venir un montón de sanciones, requerimientos o incluso cierres, ¿no? Porque hay que tener en cuenta todo el tema de licencias o exigencias que tú puedes tener para desarrollar la actividad, y que al final no las cumples, cumplirlas es muy barato, pero el incumplimiento es muy caro. Entonces, en general, los incumplimientos de normativa que puedan tener aparejada. Y luego otro de los problemas que en muchos casos también lo estamos encontrando es el tema de los seguros, que mucha gente no sabe los riesgos que tiene su actividad, con lo cual no asegura los diferentes riesgos de su actividad. El seguro es barato porque el día que te ocurre un problema, pues ya, si no tienes seguro, estás muerto. Bueno, se ha visto, por ejemplo, en la Dana de Valencia, como había mucho infraseguro desconocido, porque yo hago la póliza hace 30 años y no soy consciente de que yo la tengo que ir actualizando conforme a la realidad. El seguro no me dice nada, yo sigo pagando mi póliza, no sé que estoy con un infraseguro, porque el problema es que no lo sé, porque si yo he decidido eso, yo asumo el riesgo en mi actividad, con lo cual luego no me puedo quejar. Pero el problema es que muchísima gente que pensaba que estaba asegurado, pues luego te llega el problema y resulta que no lo tienes, pero no lo tienes por desconocimiento, porque a ti te cobran la póliza, tú la pagas y tal, y luego mucha gente que tampoco ha asegurado pues muchas veces todas las cosas. Entonces yo creo que es muy importante contemplar, tener clara la legislación específica que necesitas, y si luego ya estamos en parte de producción, pues claro, que estemos diseñando, pongamos en el mercado un producto que luego no cumple determinadas exigencias, que eso también pasa, pues entonces ya eso también es el cierre de la empresa, porque tú tienes que tener muy claro cuáles son las exigencias o requisitos normativos, que son millones de millones de millones. Ese es el problema, ¿no? Que muchas veces todas las especificaciones técnicas que tiene un producto, todo lo que tienes que cumplir, en muchos casos es una locura poderlo saber. Por eso es tan importante, nos obliga tanto a la administración a tener asesores y muy buenos en todos los campos, porque si no, pues pasan estas cosas. Vamos de un punto a otro, y discúlpame, pero bueno, suelo hacer así las entrevistas, Ángela, y es un poco para ponernos a prueba, ¿no? Es broma, ¿no? Pero hay una cuestión que está encima de la mesa en los últimos años, vamos a decir, sobre todo en los últimos meses, que son los últimos acontecimientos globales, la llegada de los aranceles, cómo están produciéndose cambios que no habíamos visto en mucho tiempo en el orden mundial, que también afectan a las empresas. Pero en el caso concreto, y según tu experiencia, ¿cómo pueden afectar todo este mare magnum a la pequeña y mediana empresa? Bueno, pues como todo en la vida, pues de una crisis hay una oportunidad. Entonces, es verdad que la parte geoestratégica y la globalización están cambiando, con lo cual van a cambiar las dinámicas económicas. Las pymes internacionalizadas, por ejemplo, claro, lo van a sufrir mucho las que pues los aranceles con Estados Unidos, pues las que directamente exportan lo van a sufrir. Ya lo están sufriendo directamente aquellas que están más afectadas, y ahí pues en ese caso pues muchas veces tienes que buscar mercados globales. ¿Qué es lo que está pasando? Que en un entorno de incertidumbre, de cambios constantes, la pyme tiene una oportunidad, porque la pyme lo que tiene es mayor flexibilidad que la gran empresa. Entonces, yo creo que es importante, y si las pymes saben estar atentas a los cambios y leer por dónde más o menos vamos a ir y aprovechar esos huecos y esos espacios que se están dejando con el cambio, siempre genera nuevos negocios y genera espacios que no estaban ocupados previamente por antes, ¿no? Y la flexibilidad y la capacidad de adaptación de la pyme es muchísimo mayor que la que tiene una empresa grande. Porque es muy importante para la pyme poder aprovechar en un cambio, porque estamos viendo un cambio de ciclo, un cambio de época, es que eso es una revolución. Tenemos que ver la revolución de la IA, es una revolución generacional, es una revolución cultural. Entonces, todo esto, pues yo creo que tenemos ahí oportunidades para las pymes que estén atentas y que sepan leer por dónde van a cambiar las cosas. Por contra, estos cambios, como siempre que hay una revolución o grandes cambios, hay sectores o hay espacios que no van a tener cabida y no vas a poder tener la misma competitividad. Por lo cual, el que no tenga esa capacidad de adaptación y flexibilidad, pues lo va a pasar mal y va a sufrir. Pero siempre que ocurren cosas como estas hay oportunidades, y yo creo que la pyme puede aprovechar muy bien estas oportunidades por esa capacidad de adaptación y flexibilidad que tiene, que es tan característica de nuestras empresas más pequeñas.
Ángela, vamos a ir terminando, pero no quería dejar de preguntarte alguna cuestión más, como tú has sido premiada como mujer emprendedora y es un tema que yo creo que sí que ha ido evolucionando también en el tiempo. No obstante, hay muchos pasos por dar, obviamente, pero ¿cuál crees que ha sido el techo de cristal que en concreto a ti te ha costado más romper, si es que había alguno, como empresaria? Bueno, yo hay cosas que no sé, porque es verdad que confunden, ¿no? Porque cuando eres joven dices, jolín, esto no llego, esto no llego, esto no llego, luego he llegado a todo. Entonces a veces ya no sé yo si es o cuáles son las características, es muy difícil, ¿no? Por la experiencia vital que tiene cada uno. Yo me siento muy afortunada por haber nacido mujer en este momento y en este país, porque no es el mismo momento en todos los países y las oportunidades que hemos tenido las mujeres no son las mismas siempre. Y muy agradecida a todas las mujeres que por delante de mí han ido abriendo ese espacio. Porque yo ahora mismo, claro, primero llego a la presidencia de CEO de Valladolid, como bien has dicho, que la mayoría de los que me eligen son hombres, porque todavía sigue habiendo más hombres en las organizaciones empresariales, con absoluta normalidad, y llego a la presidencia de CEPIME, que también me han votado empresarios y en una mayoría hombres. Ya cada vez hay más mujeres y cada vez las mujeres estamos participando más y también con absoluta normalidad. Y yo creo que esa me parece que es la clave más importante, el tema de la normalidad. Yo creo que en España, la empresa española, y sobre todo en la empresa, cuando tú miras cualquier ranking de medidas de conciliación, de puestos directivos, lo que queramos, la empresa española suele estar en el top 5 mundial de los que tenemos unos indicadores mejores en materia de igualdad. Eso significa que la empresa española ha hecho un trabajo brutal porque está convencida de las ventajas de la igualdad y se ha hecho un trabajo ahí espectacular y yo creo que hay que reconocérselo. Y muestra de esto es que dentro de las organizaciones empresariales pues también hay con absoluta normalidad estemos participando las mujeres, cada vez somos más presidentas de organizaciones sectoriales, que yo cada vez me encanta encontrarme más presidentas en los territorios. El otro día pues estuve, por ejemplo, con el sector de estaciones de servicio, pero la tenemos en transporte, en sectores masculinizados, pues cada vez vamos teniendo más mujeres presidentas con absoluta normalidad. Entonces yo creo que la empresa española pues está viviendo el cambio pues como se tiene que vivir, ¿no? Con convencimiento y con normalidad. Pues si no estás convencido porque te lo imponen, no se llega a estos niveles y no se hace con la misma normalidad con la que se está haciendo en España, que como sociedad no estamos tan altos. La empresa española, a nivel comparativo mundial, está por encima en materias de igualdad que lo que la sociedad española está en materia de igualdad. Eso quiere decir que nosotros estamos trabajando, porque a nivel de sociedad pues muchas veces bajamos del 10, estamos en 9, 10, 11, y a nivel de empresa normalmente estamos 5, 6, 4, estamos ahí en los primeros puestos. La empresa hace su trabajo. Una última pregunta, y ya sí que sí, Ángela, y tiene que ver con otro cambio, lo has avanzado tú antes también, es la inteligencia artificial, que muchas grandes empresas ya han acoplado, digamos, a sus procedimientos, a sus estructuras y demás. Hay que implementarlo también en la pequeña y mediana empresa. Hay pequeños empresarios que ya poco a poco se van subiendo a ese carro, pero no sé si vosotros echáis en falta, desconozco si existe también, te lo digo, algún tipo de plan nacional en este sentido, porque también, pues eso, la mediana empresa ya lo tiene, ya trabaja en el día a día con ello. Hay muchas pymes que, no te digo que utilicen el GPT, que seguramente no les sirva para mucho, pero que sí pueden tener soluciones de automatización, ayudas, que al final es lo que todos siempre buscamos y necesitamos, ¿no? Bueno, pues evidentemente a la inteligencia artificial la vamos a tener que acabar implementando prácticamente todos. Nosotros ahora mismo en CEPIME, en julio, montamos el Consejo de Digitalización de la PYME, donde estamos analizando la realidad de la PYME española, precisamente en digitalización, incluido, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Esperamos sacar el libro blanco en verano, en junio, porque lo primero que queremos es tener un diagnóstico claro de cuál es la situación, para luego, sabiendo cuál es la situación, seguir trabajando en este Consejo de Digitalización de la PYME en ver cuáles son las propuestas o las medidas más adecuadas para ver cómo podemos apoyar a la PYME en ese proceso, porque evidentemente es muy importante. Y cualquier proceso que se quiera, nosotros lo que queremos defender en cualquier campo de digitalización, incluida la inteligencia artificial, lo que hay que apoyar es un cambio de mentalidad, porque a veces estamos confundiendo la herramienta con lo que es la transformación digital. Y tener una herramienta
no te hace la transformación digital. La transformación digital implica una formación, un cambio de cultura y una manera diferente de trabajar, que eso es lo que realmente nos va a dar esa mejora en la competitividad y eso es una cosa que tenemos que ser conscientes, que se tiene que trabajar de otra manera. Y ahí es muy bueno esos jóvenes que a veces tenemos, en las empresas, ¿no? Como somos generaciones tan diferentes, pues podemos tener choques culturales. Yo creo que es muy importante que estos jóvenes nos puedan ayudar a hacer esa transformación digital a todos los niveles, porque ellos lo hacen con absoluta naturalidad. Ángela, ha sido un placer. Siempre suelo decir en este tipo de entrevistas que podríamos estar hablando mucho más tiempo, sin duda alguna, pero bueno, yo creo que hemos tocado los asuntos troncales que siempre van a estar presentes en muchas empresas, en muchas pequeñas y medianas empresas, que son las que tú representas. La verdad es que ha sido un placer. Como siempre, las explicaciones muy claritas y al grano, que es lo que a los periodistas nos gusta. O sea, muchas gracias, Ángela. Pues muchas gracias a vosotros por la entrevista, por darme la oportunidad de dirigirnos a todos la familia Iberaval y, por supuesto, por el trabajo que hacéis día a día, porque vosotros sí que apoyáis muchísimo a las pymes, muchísimos proyectos, y hay muchísimas pymes que están creciendo, que se están consolidando, que se están internacionalizando, que están mejorando, pues gracias a todo ese apoyo que se hace desde Iberaval y desde todas las sociedades de garantía recíproca. Así que muchísimas gracias. Gracias. Compromiso Iberaval. Nos acompaña Tristán Elósegui, uno de los referentes del marketing digital en habla hispana. Con más de 25 años de trayectoria ha trabajado tanto con grandes marcas como con decenas y decenas de pymes a las que ha ayudado a crecer gracias a una metodología propia basada en la estrategia, la analítica y la ejecución. Ha ocupado puestos de alta responsabilidad en empresas como ING Direct, Sogecable, iCross o Vocento, y actualmente se dedica a asesorar a pequeñas y medianas empresas que buscan rentabilidad real a través del marketing. Además de consultor, Tristán es autor de 6 libros sobre marketing digital, algunos de ellos número 1 en ventas, conferenciante internacional y profesor en escuelas de negocio como IE Business School o ESADE. Ha sido también reconocido como una de las 15 personas más influyentes del sector en español y ha llevado su experiencia a eventos en Europa y la América hispana. Con él vamos a abordar cómo el tejido empresarial español, compuesto, como veíamos en la anterior entrevista, en un más de un 99% por pymes y autónomos, cómo ese sector, ese tejido, se enfrenta a un entorno de costes crecientes y competencia globalizada donde captar un nuevo cliente es de media entre 5 y 7 veces más caro que mantener a uno actual. Sí, porque la filosofía de Tristán Elósegui, plasmada, por ejemplo, en su obra Mejor que ventas consigue clientes, que es toda una declaración de intenciones, constituye hoy en día una hoja de ruta estratégica para la supervivencia. De todo esto vamos a hablar con él, y es que esta entrevista, vamos a ver si lo logramos, busca desgranar cómo el marketing de resultados, a menudo obsesionado con el clic inmediato, debe ceder paso a una visión humanista y analítica que priorice la recurrencia y el valor de marca. Perdona la extensión de la presentación, Tristán. Perfecto. Pero eres bienvenido. Yo, como ya te he comentado más veces, te sigo desde hace muchos años. Tengo algunos de tus libros. Me los tienes que firmar, por cierto. Por supuesto. Cuenta con ello. Y bueno, eres una figura muy relevante dentro del ámbito del marketing en general y el marketing digital en particular. Hay una frase que utilizas a veces y que a mí la verdad es que me llama la atención, ¿no? Que es esa de que vender lo hace cualquiera, pero conseguir clientes es otra historia. ¿Cuál es, a tu entender, la diferencia fundamental para que un pequeño empresario que lucha cada día por levantar la persiana logre esto, que es al final lo que todos queremos, el tener una recurrencia? Lo comentabas al principio, ¿no? De la subida del coste, de los costes de captación. Los costes de captación, suben porque suben los precios de la publicidad, por la competencia, por un montón de circunstancias, pero la realidad es que si tienes tu propuesta de valor y tu estrategia de marketing está mal definida, te va a costar más captar un cliente. Por lo tanto, tú estás añadiendo a ese coste ya estructural del sector, estás añadiendo que estás lanzando un mensaje no del todo adecuado, quizás no por el canal adecuado y quizás no a la audiencia adecuada, con lo cual es imposible que funcione bien, ¿no? Entonces, y por eso es el trabajo que yo hago con las empresas es, por supuesto, la parte táctica, pero es poner orden internamente para que cuando salgas al mercado tengas las mayores probabilidades de que te compren y además, lo que comentabas hace un momento, de tener esa recurrencia, ¿no? De que porque has llegado a la persona que le gusta, que le encaja el producto o servicio y dices, oye, quiero más, ¿no? Y es porque has hecho todo ese trabajo anteriormente, ¿no?
Tristán, igual deberíamos haber empezado por ahí, pero cuéntanos tú. Yo he hecho un poco una semblanza general, pero cuéntanos en qué momento estás de tu carrera profesional, vamos a llamarla así. Sí, bueno, como todos los emprendedores / autónomos / profesionales, liberales e independientes, hago muchas cosas, ¿no? Pero principalmente lo que hago soy asesor de marketing y negocio para pymes, para empresas pues de en torno entre 10, 15 empleados hasta 100 más o menos. Empresas que ya hacen marketing digital, que ya se han pegado algún trastazo y que se dan cuenta de que para que seguir creciendo necesitan alguien con criterio, alguien con experiencia para guiarles, parecido a lo que estaba contando hace un momento, ¿no? Entonces yo actúo como un consejero o director de marketing externo con un alcance limitado. Limitado me refiero al nivel de horas, ¿no? Para que cada hora, cada minuto que yo aplico a la empresa rinda el triple, ¿no? Y hago eso, pues normalmente trabajo con el director de marketing, pero fundamentalmente con gerencia, ¿no? Entiendo que trabajas en todo el ámbito nacional, incluso internacional. Y me lo paso pipa. Hago todos los... Me he dado cuenta, ¿sabes lo que me he dado cuenta? Que todos los sectores son interesantes. Que desde fuera, a lo mejor vienes del marketing, yo vengo de Sogecable, lo que se haga Movistar, Televisión, de ING, de una consultora iCrossing, que es una consultora norteamericana, son 1.200 empleados, trabajan todo el mundo, todo como muy emocionante, y ves una empresa así y dices, bueno, esta empresa industrial, a ver qué tal, te metes y es apasionante, cada negocio es apasionante y aprendo mucho cada día y eso que es lo que más me gusta, ¿no? Después de tantos años sigo aprendiendo cada día y eso me encanta. No sé si hablábamos de los 6 libros, si tienes alguno más en cocina, porque... Tengo un séptimo empezado, pero mi editorial, bueno, ha tenido cambios, la ha comprado un fondo tal, y justo este año pues he empezado a dar clases en el Instituto de Empresa y he tenido un volumen de trabajo brutal, pero lo tengo empezado, digamos, en la serie de libros, ¿no? Pues está Mejor que ventas consigue clientes, el siguiente ha sido Marketing para emprendedores y el siguiente libro lo quiero hacer completamente diferente, no quiero hacerlo en base, el título no tiene ni título, pero es como Marketing para pymes, pero no, por poner algo, ¿no? Por ser la continuación del anterior y en vez de hablar de cómo definir una estrategia, implementarla y cómo hacerlo bien y todas esas cosas, son el conjunto de necesidades y de problemas que yo he estado viendo estos años con mis clientes, llevados a un libro y explicados. De manera que habrá cosas que están relacionadas con la estrategia, pero muchas de ellas son esos problemas que, pues, como llega un cliente y dices que ya no tomo decisiones con confianza, ya no sé, porque los de la agencia dicen que lo mejor es esto, pero... No lo tengo claro. Y yo les creo porque son buenos, pero yo no sé si esto... o sea, la decisión no la tomo yo, les digo que sí a lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, ahí se crea una distancia entre la dirección general y el marketing digital. Y es porque hay esa incomprensión a nivel de métricas, de terminologías, esto va muy rápido y al final la gerencia está trabajando. Y llega a la agencia y dice, oye, es que tenemos un engagement de no sé cuántos y entonces el reel y el vídeo y el bounce rate y el no sé cuántos y la métrica y el CPC y el CPL y el CPM. Y claro, a ver, una por una son relativamente sencillas de entender, pero en un contexto, cuando tú estás trabajando en tu empresa y te llegan con eso, lo entiendes, pero más o menos. Y para tomar decisiones no puede ser más o menos. Tienes que entenderlo de verdad. Entonces, esa es una de las cosas que yo trato de romper y que trato de acercar un lado y el otro para que la gerencia diga, no, pues sí queremos invertir aquí, pero porque yo lo tengo claro. No porque lo digas tú, sino porque yo lo he entendido y lo tengo claro. Y eso pasa en muchísimas empresas, pero en muchísimas. Tristán, tengo aquí un guión que te lo he dicho antes, creo que lo voy a usar poco, pero hay... Después de todos estos años de experiencia y, digamos, de esta fase última tuya, en la que estás en contacto con muchas pymes, no sé si hay unos patrones que tú detectas en cuanto a necesidades y problemas, sobre todo de las pymes. Es decir, a la hora de ponerse en una estrategia de marketing, cuáles son las cosas de las que adolecen las empresas en España, a tu entender, en general. Sí. Y cuáles son los problemas que tú les ayudas a resolver habitualmente. Un problema común, bueno, problema, por llamarlo problema, la palabra problema no me gusta, ¿no? Es como cuando la gente dice, bueno, entiendo que, y tal, digo, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? No, el problema, bueno, es por ponerle una etiqueta. Son la gestión de las expectativas, ¿no? Con el marketing digital, y eso que ya llevamos años y años, se piensa que hay una especie de magia, se piensa que tiene que funcionar sí o sí.
Y la realidad es que el marketing digital cuesta captar un cliente igual y en algunos sectores más todavía que en el offline, ¿no? Porque se trata de empresas offline. Entonces creo que hay un tema de gestión de expectativas en cuanto a volumen, calidad y rapidez de esos resultados. Y debido a esa ceguera, creo que hay una falta de entendimiento de lo que es el marketing, de lo que es, no voy a decir la venta, ¿no? Pero cualquier empresa, tú vas con un cliente, vas a contarle tu empresa y al 80% le convences, o al 90% de los clientes los convences. Porque funciona, está pensado, está trabajado y fenomenal. Pero hacer eso por Internet es de lo más difícil que hay en el mundo. Entonces, como tienen las expectativas de que esto funciona, pero no saben que hay ese obstáculo, que no lo están salvando, que no hay una persona contándoles, oye, Iberaval te va a ayudar a hacer esto, y a financiarte y a conseguir, y con flexibilidad, no sé qué. No está delante, no te veo la cara. Entonces, salvar esa distancia es lo que no entienden, que ese es el trabajo. Si lo quieres, mira, por resumirlo mucho, ese es el trabajo que yo hago. Salvar la distancia del offline con el online, de cuando no hay nadie delante y tienes una página web y un contenido y una página de producto, ¿cómo convenzo al cliente para que lo compre o para que contrate el servicio? Luego ya, por supuesto, vienen las campañas de Google, LinkedIn, los contenidos, el blog, todo lo demás, ¿no? Pero si no tienes preparada la oferta, el paquetito no es atractivo y no es entendible, sobre todo, lo demás no funciona, ¿no? Y por no hacer una lista muy grande, ¿no? Por dejarlo en un tercero, porque tenemos ahí un montón de preguntas, es el tema de la medición. Me pasa en 9 de cada 10, y diría 10 de cada 10, porque vamos, las empresas confunden tener datos con medir y tomar decisiones en base a datos. En todos los clientes, te decía 9 de cada 10 o 10 de cada 10, ¿cómo estás manejando el tema de la toma de decisiones, de la analítica? Fenomenal. Lo tenemos súper controlado. Y nunca está controlado, pero nunca está ni cerca de estar controlado. Por supuesto, te vas a una gran compañía, te vas a un e-commerce potente y lo tienen súper controlado. Pero hablamos de las empresas que hablamos, de ese 95% de pymes que están en Valladolid, que están en Madrid, están en toda España, que venden, que trabajan, que tienen un producto y que no están midiendo. Y eso, fíjate, si acumulamos cosas, el coste de captación es cada vez 5 veces más caro. No tengo una propuesta de valor bien definida, no tengo bien elegido los canales, no lo cuento bien contado y encima mido mal. Bueno, y añadimos un sexto que es que tengo las cookies que me quita 30% de los datos. ¿Cómo va a salir bien? Es que cuando lo pones así de plano y de claro, es ¿cómo va a salir bien? Es imposible. Bueno, estamos en un mercado muy saturado de impactos publicitarios, sobre todo de un tiempo a esta parte, pero ¿por qué hay esa obsesión por la venta rápida y cómo puede estar matando esta la rentabilidad a largo plazo para una pyme? Bueno, cuando tú vendes, por ejemplo, una campaña, voy a bajar un poco a tierra, ¿no? Me he ido un poco por lo estratégico. Tú tienes una campaña de Google, ¿vale? Y tú haces una campaña que es solo pide tu aval en Iberaval. Haz clic aquí. ¿Quién va a responder a esa campaña? Personas que ya han pasado por un proceso de toma de decisión y han estado buscando un aval en un banco, en una caja de ahorros, en los puntos que sea, ¿no? Y llegan al último punto y dicen pedir aval y de repente sales tú. Claro, no saben nada de ti hasta ese momento. Entonces, si tú esa venta la fuerzas a base de repetición, a base de mucho volumen, o lo fuerzas con un tipo extra, con unas condiciones extra, estás metiendo a un cliente en el último momento. Justo antes de decidirse, se ha ido contigo. Entonces, la probabilidad de que ese cliente no sea del perfil de la compañía, no esté contento con el servicio, realmente la empresa no esté preparada, bueno, sí, pues hacéis un montón de riesgos, pero bueno, entiéndeme, que a lo mejor no esté preparada para devolver todo ese crédito tal, pues digamos que aumentas la probabilidad de fracaso, la multiplicas. Entonces, como decías al principio, ¿no? La venta la has conseguido. Bajando los precios, vendemos todos. He chupado. Yo podía tener 50 clientes a 10 euros al mes, los que quieras, ¿no? Pero si yo empiezo a hacer marca, hablar, mira, lo has cogido como ejemplo, estando en vuestro podcast, pues perfecto. Empiezo a hablar de Iberaval en otros foros. Y yo como empresario o como futuro empresario empiezo a oír hablar de vosotros. Digo, Iberaval, que hace esto, lo hace así, así, así. Qué bien. Me encuentro un contenido tuyo
voy a una conferencia y estoy por internet y escucho un podcast. Hago X cosas y en el momento que a mí me surge la necesidad de pedir un aval, digo, ¿y estos tíos? Oye, ¿cuáles son las condiciones? Porque he oído cosas, pero no lo tengo muy claro. Y a lo mejor me encuentro una campaña, me encuentro un contenido, me encuentro tal, y voy a una página web y me explica perfectamente, de forma con mi lenguaje, de forma que yo lo entienda, no que lo entiendan otras empresas que ofrecen avales, sino que yo, empresario, digo, joder, esto es lo que yo quiero. Y encima me dan confianza porque es que les llevo viendo semanas o meses por todos sitios. ¿Cuál es la diferencia? El uno es un cliente que ya has conseguido tu venta, has conseguido la formalización del aval, pero probablemente tienes la probabilidad de problemas es por 3 o por 4 que el resto, y el otro, es verdad que te ha costado más esfuerzo conseguirlo, pero ese te pide un primer aval, un segundo aval, lo recomienda a otra empresa, te recomienda a otros empresarios del mismo perfil que no te dan problemas, y eso te genera rentabilidad, eso te genera dinero. Al final, las empresas ven, o los de marketing digital ven el numerito del número de ventas y la facturación. Pero si te vas al final de la hoja y ves el beneficio, quitas todas las pérdidas, le quitas todas las devoluciones, quitas todos los problemas, tal, y el beneficio y el margen, eso es lo que cuenta, eso es lo que va al banco. Entonces, ¿qué quieres? ¿Dinero en el banco, rentabilidad, o que el numerito de arriba del todo sea muy bonito y quede todo fenomenal? Tú como empresario, ¿de qué vives? ¿No? Vamos a volver, si te parece, Tristán, a la parte inicial que estábamos comentando. Sí. Tú gestionas o trabajas con mucha gente y las empresas, sobre todo algunos directivos que yo, por ejemplo, estaba en la otra entrevista que se puede escuchar en este episodio, Sí. hablamos de la falta de cultura financiera de las empresas. También hay una falta de cultura marketingiana, vamos a decir, en no pocas empresas. Entonces, tú habrás tenido peticiones de todo tipo, es decir, de lo más peregrinas. Sí. No te voy a pedir que personalices, Sí. pero un poco, ¿qué es lo que te suelen pedir y qué es lo más raro que has tenido que atender? O una vez que a ti te dicen, hazme este planteamiento, necesito esto, tú lo ves extraño y dices hasta aquí. Yo no ejecuto lo que me dicen, casi nunca. Iba a decir otra vez como 9 de cada 10, podría decir nunca, porque entonces no te estoy dando valor al servicio que te ofrezco. Pero lo que generalmente ocurre, por tratar de dar una respuesta, no irme a la gallega, es que quieren que optimices lo que ya tienen, sin hacer nada. Es haz magia, y nosotros llevamos 5 años vendiendo con esta tasa de conversión o este nivel de facturación digital, y haz tu magia y vamos a vender un 20% más. Esa magia requiere no hacerte caso, porque si hago lo mismo que tú haces, hombre, obviamente voy a encontrar alguna forma, algo que corregir, pero subiré un 3, 5, un 6%, un 10% a lo mejor, porque me daré cuenta de algún error, pero estoy repitiendo lo mismo. Entonces, si quieres cosas diferentes, tienes que hacer las cosas de forma diferente. Y yo no voy a las empresas a revolucionar la empresa, a hacer un cambio de cero y hacer grandes proyectos. No, para nada. Yo al revés. Yo suelo trabajar en paralelo y suelo buscar esas mejoras a corto para aplicarlas en la primera semana, 2 semanas. Oye, mira, he encontrado eso, ese coste es insuficiente, es irrelevante, puedes eliminarlo, quita de aquí, pon. Solo corrigiendo, solo tapando agujeros, aumento la rentabilidad, por decir algo, un 10 o un 15%. Porque es con ojo clínico. Es como un mecánico llega a tu coche y te dice, puf, lo estoy oyendo, esto es tal, y vaya acierta, ¿no? Pues a mí me pasa igual con el marketing. Y en paralelo yo trabajo en poner orden a todo eso, a toda la empresa, a esa alineación de producto, propuesta de valor, canal, etcétera, etcétera, y lo que hago es luego aplicar esa mejora a los canales. Estoy trabajando ahora con una empresa de servicios y hemos estado 1 mes y medio con un alcance pequeñito, o sea, que depende de las empresas, con un alcance muy reducido. Ha hecho los primeros mensajes en LinkedIn, hago una cosa muy pequeñita, pero una empresa más grande, ¿no? Pero la primera acción, una cosa en LinkedIn, y el primer mensaje ya ha tenido como 5 clientes interesados. Y me dice, ¿pero qué has hecho? Me miraba como si hubiese hecho algo de vudú. Y le digo, no, es que ha sido a la persona adecuada, con el mensaje adecuado y con la propuesta adecuada. Entonces, cuando todo eso coincide, pues si yo te ofrezco un abono a mitad de precio en el partido del Valladolid contra el no sé cuántos, en el momento que te tal, con, no sé, todo perfecto, y a un precio que te encaja, dices, joder, contrato, ¿no? Pero que yo quiero comprar. Pues eso es el marketing. Pero es que nadie se toma la molestia de hacerlo. O sea, la gente piensa, yo para vender estrategia tengo que no hablar de estrategia. Yo cuando hablo de estrategia, la gente dice, ya piensa caro y mucho tiempo. Y no, ya ves que hago cosas a corto plazo, hago todo a la vez. En una pyme tiene que ser a la vez. Pero la gente sabe que es muy importante, pero no quiere dedicarle ni el tiempo ni el dinero.
Y claro, entonces estamos todo el día igual, pegándonos contra la pared porque no funciona la campaña. Oye, hablando de tiempo, dinero, innovación, muchos empleados y algunos empleadores están un poquito temerosos por una cosa que se llama inteligencia artificial, que a lo mejor has oído hablar de ella, ¿verdad? Sí. No me suena. En el ámbito del marketing tú ya estás percibiendo un poco cómo está. Yo, por ejemplo, trabajo mucho temas de SEO y obviamente se ha abierto una ventana de novedades, como entiendo que en el marketing. No sé si tú ya trabajas implementando inteligencia artificial en el marketing que aplicas a las empresas a partir de automatización. No sé cómo lo ves. A ver, hace poco escribí un artículo sobre eso y porque parece que cuando tengo este discurso parece que estoy en contra de la IA. En absoluto. O sea, y más bien al contrario, estoy súper a favor. Pero creo que hay una burbuja tamaño Zeppelin espectacular. ¿Vale? Había uno de los entrevistados hace ya un par de años, que tal vez lo conozcas, ahora no me va a salir el nombre, es profesor en la Universidad de Barcelona y él hablaba de que estábamos en una fase flipaniños. Exacto. Que se ha pasado ya, entiendo yo, ¿sabes? Porque de esos 2 años ahora ha pasado, pero, perdona que te he cortado, estamos en ese momento en el que parece que se va a poder hacer todo, pero el criterio racional es lo que debe primar, que no prima muchas veces. Mira, ¿ahí qué ocurre? O sea, Ramón Castillo, disculpa. Ramón Castillo, me suena el nombre, Ramón Castillo, sí me suena así. Pero tú sabes la famosa curva de adopción de la tecnología, ¿no? Empieza así, hay un... Campana de Gauss. Bueno, no, es una campana de Gauss, pero como una joroba un poco hacia la derecha, ¿no? Que hay como un precipicio y luego si pasas el precipicio creces y luego ya llega una meseta más plana, ¿no? Pues esa joroba, que es donde la mayor parte de las personas se meten, adoptan la tecnología, se ha movido a la izquierda. Se ha movido a la parte de innovadores, la parte entonces estamos todos haciendo de ingenieros, aprendiendo a hacer prompting, cuando nosotros nos tendría que llegar una pantalla con mete aquí lo que quieres sacar, mete aquí el dato y dale a Enter. Y estamos todos haciendo eso. Entonces, eso por un lado. La otra realidad, que me gusta poner este ejemplo mucho, es si no somos capaces de gestionar las cookies del navegador, dime tú cómo vamos a gestionar la IA. Es que empecemos por la realidad, ¿vale? Háblale tú a un empresario de la IA. Te mira con una cara que te dice, pero ¿qué me estás contando? ¿No? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Esa es la realidad de las pymes, ¿vale? Esa es la pura realidad. Dicho esto, es verdad que la IA, o sea, y me venía escuchando un podcast ahora, yo creo que la IA, su mayor potencialidad va a estar en el B2B, digamos, para empresas, no tanto a nivel de usuario, ¿vale? A nivel de procesos, de que yo tengo una IA implementada comunicando mis almacenes, tomando decisiones, optimizando mis procesos y te doy un mejor servicio a ti gracias a eso. Y digamos que me invento los porcentajes, un 80% de eso, un 20% usuario, por decir cualquier dato, ¿no? Tercera cosa, la IA es muy buena haciendo tareas muy sencillas. Oye, dame un resumen de la biografía de Tristán. En base a estas preguntas de este tema, plantéame y sácame 20, eliges algunas y en base a eso haces tú otras 10. Resúmeme esto, contéstame en inglés esto, hazme tal, hazme cual. Y es muy bueno para eso. Y cosas incluso un poquito más, pues a lo mejor una automatización un poco más compleja, un SEO para burros, ¿vale? Porque el SEO de la IA no es SEO. No. Diría alguna palabra, pero bueno, ya tú que eres SEO ya sabes a qué me refiero. Es, bueno, para que no sabe nada y tiene una web, pues en vez de que haga el burro, pues que haga solo medio burro, ¿vale? Pero eso no es SEO, ¿vale? Eso no es SEO para nada. Entonces, esas tareas básicas y alguna pequeña automatización y alguna otra cosa, le decía a un cliente el otro día, una cosa es optimizar procesos y otra cosa es automatizar. Una cosa es que tú utilices una herramienta para gestionar las citas de tu consultora o me voy a ir a algo más básico, de tu peluquería, que eso es una optimización de procesos que tiene una notificación media hora antes y una forma de cambiar la cita, pero eso llevas haciéndolo 15 años. ¿Vale? Eso no es IA ni es automatización. Y luego está la automatización de verdad. Entonces, que también existe hace muchos años y que ahora con la IA se ha vuelto un poco más lista. Entonces, hasta ese límite ya empezamos a pasarnos del límite en el que la IA ya no empieza a ser posible. ¿Y por qué? Por una cosa muy sencilla. Y es que el dato no fluye en la empresa. O sea, esa magia potencial de la IA no es factible. No, si yo tuviese en mi empresa, implanto la IA, le pregunto
cómo está el almacén y cuál es la demanda en Albacete, y en base a eso voy a darle al botón, a ver qué sale. Insisto, vuelvo al principio, si no soy capaz de gestionar las cookies del navegador, ¿cómo voy a llegar a ese punto? Primero tienes que tener el CRM conectado, un ERP, una medición correcta, un tal. Y cuando todo va como un cañón, ya puedes empezar a utilizar la IA. Entonces, y ya por último, por terminar esto de la IA, estamos tratando de hacer proyectos que antes eran semanas o meses de trabajo en base, entre comillas, a 4 prompts y a 4 herramientas. Y eso no, a día de hoy, no es factible. Al final nos ponemos 4 o 5 horas a tratar de sacar eso, cuando manualmente o por nuestra metodología anterior lo sacábamos en media hora. Terminan las 4 horas, frustrados, el resultado no sé qué es, y vuelves a lo que estabas. Entonces, IA, sí, desde lueguísimo, por supuesto, pero con cabeza. Lo he dicho yo también. Volviendo a lo anterior que decías tú ahora, en nuestra generación siempre hemos dicho aquello de el cliente siempre tiene la razón, pero no sé si es rentable. Cualquier cliente, sí que lo sé, pero quiero que me lo digas tú. Sí. ¿Y cuándo debemos decir no a una venta? Bueno, cuando ves que el cliente no está preparado para cambiar. Cuando el cliente no está preparado para cambiar. Mira, por eso cuando te he descrito me he hecho me he aplicado mi cuento, mi buyer persona, son empresas de más de 10 empleados y menos de 100, pero menos de 100 porque a partir de 100 pues ya están con grandes agencias o con consultoras, ¿no? Y empresas que ya se han pegado a un castañazo. Porque los otros piensan que o sea, cada euro que invierten quieren sacar 17 y sin cambiar nada. Entonces, si tú no estás preparado para recibir consejos y no tienes, iba a decir, no sé, la humildad o las ganas de adaptarte, es como quien quiere, oye, ayúdame que estoy agobiado porque no sé, me ha pasado esto en el trabajo y no escuchas con los consejos, pues ni me preguntes, ¿no? ¿Cómo se puede transformar un comprador ocasional que todos tenemos en las empresas en ese embajador de marca, que es lo que creo que todos deberíamos desear? Entiendo que es un proceso gradual, como ese que comentabas tú antes, de mira, esto lo veo aquí, esto otro lo he leído aquí, me salta un anuncio en radio. ¿Cómo lo resumirías tú? Claro, es que eso que es estrategia de marketing, es estrategia de marca, eso es reputación, eso es todo. Servicio, eso es todo lo que te puedo soltar el libro entero de marketing, eso es marketing. Sí. Pero al final es tratar a los clientes como personas y tratarles bien. Si yo te trato bien, o sea, si yo hago, a ver, es que el problema es que hacemos como un salto cuántico en las empresas y el marketing. Y no tenemos una idea de la realidad. No, todos pensamos, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Voy a poner esta publicación y esta está, el vídeo, tal, perfecto, el artículo, los hashtags, tal. Al otro lado no hay nadie. Tus clientes tienen un perfil de LinkedIn, pero no leen tus contenidos porque no entran en LinkedIn. Entonces, si esto me lo llevo a una estrategia de una empresa, piensan que por invertir en una campaña de Google Ads o por hacer no sé qué otra cosa, va a funcionar. Y entonces, cuando no funciona, es cuando se llevan la sorpresa. Entonces, ese choque, esa diferencia, que no sé si termino de explicarme, sí. Es lo que provoca todos los problemas. Es esa falta de realismo de las cosas. Quizás por tú si eres un vendedor de toda la vida y hablas con 50 personas a la semana, tú tienes muy claro lo que vas a vender. Lo tienes clarísimo. Ya llevas años trabajando y dices, mira, esto, si no, pum, lo tienes muy claro. Las pymes no entienden muy bien el marketing, no tienen claras expectativas y no tienen claro que llegan a un número muy reducido o un número específico de personas, que quizás no son ni siquiera sus clientes y no saben estimar qué debería salir de ahí. No tienen claro, entonces, y se quedan todos como paralizados. Y entonces, para que el cliente vuelva, y vuelva al principio, que me he ido un poco a los terros de Úbeda, para que hay que conocerlo bien, hay que tener obsesión por conocer cuál es tu cliente digital, que es muy parecido a tu cliente offline, pero tiene otros comportamientos, y seguir todo lo que he dicho antes, no me voy a repetir otra vez, ¿no? Para tratarle bien. Y una vez que tienes contacto con él por alguno de tus canales de contacto, ya sea WhatsApp, teléfono, tienda, email, lo que tú quieras, tratarle como una persona y tratarle bien y cuidarle.
Tristán, te voy a poner encima de la mesa, nos vamos acercando un Sí. poco al final de la entrevista, 2 palabras que obviamente están en boca de todos los que utilizamos las redes sociales, que planteamos estrategias de marketing de alguna manera, que las vemos, que las trabajamos, que accedemos a ese LinkedIn del que hablabas tú, que son, te puedes imaginar, comunidad y algoritmo. ¿Cómo se puede tejer una comunidad más o menos, voy a utilizar una palabra que probablemente no sea la más adecuada, fiable o confiable para el propósito que tiene nuestra empresa? ¿Cómo nos enfrentamos a un algoritmo que no te voy a decir que sea como las actualizaciones de Google, ya que hablábamos antes de Google, que pueden sorprendernos, entre Tú comillas, siendo SEO, lo sabes perfectamente, sí. de vez en cuando y cambiarnos el paso totalmente? Sí. ¿Cómo nos enfrentamos a esas 2 cuestiones que yo creo que ahora mismo son fundamentales para toda estrategia de marketing digital dentro de grandes empresas, medianas empresas y por supuesto una pequeña también, que al final ahí no cambia mucho? A ver, yo creo que primero hay que entender que es una comunidad, ¿vale? Creo que no todas las empresas pueden hacer comunidades. Que es una empresa del sector industrial que hace, como lo hablaba el otro día, unos que hacen válvulas de las tuberías de canales de segunda y miden el flujo del agua. Puedes tener un grupo de clientes más o menos fieles, puedes tener, pero una comunidad, como se entiende la palabra comunidad, no la pueden tener. No existe, no es realista. ¿Por qué ahora está tan de moda la comunidad? Por las malditas cookies que hemos hablado hace un rato. Las grandes empresas, bueno, primero porque es una buena herramienta, buenísima, por supuesto, ¿no? Pero con el tema de las famosas cookies, cuando te quedas sin datos, no quiero poner técnico, vamos, si te quedas sin datos de cookies para poder hacer publicidad más segmentada, necesitas tener datos de primera mano, datos de first party. Entonces necesitas generar una comunidad. Entonces la comunidad se ha convertido no en una consecuencia de mi propósito, de mi filosofía o mi cultura, sino una necesidad de marketing. Y por eso la comunidad como que ha vuelto a la palestra, ¿no? Entonces, quitando esa parte de Grinch que tengo ahí con el marketing que llevo muchos años y que a veces me pasa esto que creo sabérmelas todas, pero bueno, cuando llevas tantos años pues ves venir las cosas, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, el tener una comunidad es lo mejor. En el libro de mejor que ventas consigue clientes, no hablo exactamente de comunidad, pero hablo de tener un núcleo de clientes que ya le llamaremos comunidad o clientes fieles, porque ahora llamas comunidad, todo es comunidad. Bueno, pues los clientes fieles de tu empresa es tu comunidad, ¿no? Pues que son los que amplifican tu mensaje y que son los que influyen en ese algoritmo que cambia Google o que cambia LinkedIn o que cambia cualquiera, ¿no? Y claro, según lo pienso ahora te estoy contestando y nos repetimos el mismo argumento porque al final las cosas son sota, caballo y rey cuando las piensas, si tú lanzas el mensaje adecuado por el canal adecuado, todo lo que he dicho, el algoritmo da igual. Pero ¿qué pasa? Que le echamos la culpa al algoritmo. No, la campaña no funciona, es que el algoritmo, el reach orgánico de Instagram o el reach orgánico de Google, claro, que me han hecho, bueno, claro, las AI overviews, entonces claro, no me llega el tráfico y entonces no sé qué, no sé cuántos. A ver, son excusas reales, que es verdad que llega menos tráfico porque la gente no entra a la página, pero quizás es gente que no te iba a haber comprado de ninguna manera. Si yo te quiero comprar, por mucha AI overview, por mucho tal, te voy a buscar, te voy a tal. Obviamente nos vamos a un escenario de volúmenes, a una empresa B2C, de mucho volumen y muy tal, pues esos pequeños cambios, por mucho que tengas la marca bien hecha y tal, afectan y es dinero, ¿vale? Pero yo, todas estas respuestas que estoy dando, estoy pensando en la pyme de verdad, en nuestra pyme, en nuestro gerente que está con cara de... A mí me gusta el gerente que dice, esto del marketing digital es una... Tal, sí. Ese es el que me gusta. Ese es el que me gusta porque ese está enfadado porque no le funciona y quiere que le funcione. Y ese que me gusta, digo, venga, a ver, ven para acá. ¿Qué te pasa? Porque mira, ha pasado esto. Y le digo, oye, si en lugar de estas cosas lo hacemos del 1, el 2, el 3 y el 4, y como lo que digo son cosas con sentido común, porque no me pongo a hablar de palabras, ni de 10K, ni de algoritmos, ni de tal, sino le hablo en su lenguaje. Es como lo que hablaba del marketing y la toma de decisiones. Cuando tú me traduces el marketing digital y las métricas al lenguaje de gerencia, la gente dice, coño, claro. Pues claro que invertimos, o claro que no. Pero si me lo cuentas
de esa manera tan rimbombante, con palabras y con todas tal, en inglés. que parece que me estás haciendo el juego del trilero, pues no lo entiendo, pero si yo Sí, te lo digo con sentido común. Y a mí un cliente me dijo, y con esto si quieres acabamos, me dice, ¿sabes por qué te he contratado? Y dije, bueno, a lo mejor te ha gustado mi metodología o que, bueno, que te da confianza lo de los libros y tal. Y dice, no, eres el primero al que he entendido. Oye, un par de preguntas más, Sí. si no te parece mal. Sí, perfecto. Hay dos cuestiones que también son palabras. La primera, y es la palabra tendencia, que es verdad que se habla mucho de tendencias, trends en inglés, los famosos trends que ven nuestros hijos, Sí. incluso nosotros en ciertas redes sociales Sí. más visuales que se están derivando al conjunto de redes. No sé si hay alguna tendencia que tú, que llevas muchísimos años trabajando este ámbito, crees que no han cambiado o que han cambiado muy poco y que son las que, digamos, son caballo ganador a futuro. Mira, di una charla sobre esto, casi esta misma pregunta, hace ya unos años en Omexpo, aquí en Madrid. Y no ha cambiado. O sea, mi respuesta no ha cambiado. Y a lo mejor han pasado 5 años o 6, no sé. No, sí, incluso 7, porque yo creo que fue 19. Yo soy un tío de sentido común. Y creo que no hay que fijarse en las tendencias. Como dicen estos los wise, el último, como dicen, golden, El último grito. el último grito, el último objeto de oro, shiny object o tal, como dicen los wise del esto. Es mira para atrás y mira cuál es la tendencia que lleva tiempo formándose y esa es por la que tienes que apostar. Esa es la que te va a funcionar. ¿Qué cosas que llevan, por ejemplo, para que la gente se ponga en contexto, la realidad virtual y la realidad virtual aumentada llevan 20, 30 años. Vale, yo recuerdo también con el Idealista, que estaba soltero, ya ponías el móvil y te salían por realidad aumentada los pisos disponibles. Y estaba soltero y yo casado más de 20 años. Entonces, el dejarse deslumbrar por la IA, o sea, por eso decía al principio que parece que estoy en contra de la IA y no estoy para nada. Lo que quiero digo es IA con sentido común, ¿no? Es, oye, vale, esto de la IA, vamos a ver cómo lo hacemos, pero ¿cuáles son las cosas? En la charla que di en Omexpo fue de todas las innovaciones que hay disponibles, que di un listado, ¿cuáles crees que tienen la aplicación directa a tu cadena de valor, a tu negocio? ¿Cuáles crees que que directamente van a mejorar tu negocio? No cómo puedo utilizar esa nueva y le doy 20 vueltas a mi negocio para adaptarla, sino en tu proceso, ¿cuál es la que funciona? Y cosas, la gente se va a llevar la mano a la cabeza, pero el vídeo que lleva, no sé, YouTube no sé cuántos años lleva, Casi 20 algún año. 20 algún años, ¿no? Y el vídeo está muy utilizada, pero tú fíjate, me gusta observar las cosas. Métete en páginas web de nuestras pymes, que tú y yo nos entendemos. ¿Cuántas de ellas utilizan el vídeo bien utilizado para vender sus productos, para explicarlos? Muy pocas. Muy pocas, muy pocas. ¿Cuántos de tus clientes hacen un SEO estratégico? ¿Cuántos de ellos escriben por escribir para ver si llega tráfico? ¿Y cuántos de ellos se dicen, oye, si yo quiero vender a esa sociedad de marketing en Valladolid, ¿qué problemas dice que tienen las empresas en Valladolid? ¿Por qué no escribo un contenido sobre ese tema y hablo de una conferencia que he dado en Valladolid y hablo de no sé cuántos para que la gente de Valladolid me encuentre? Pues eso que digo del vídeo, el vídeo aplicado a una página de un producto que tiene, pues fíjate, puede ser una forma de salvar esa diferencia del online y el offline, de tener un comercial delante. Un vídeo no es como una persona, ni de cerca, pero mucho mejor que un párrafo de texto. Entonces, el vídeo, la voz es otra cosa, ya no tanto para nuestras pymes, ¿vale? Ya más para un poco más futurista tampoco, porque es que no son nada futurista, pero la voz sí que ya está implementada. Tú ves a la gente menor de 18 años, 17, 15, todos buscan por voz, todos dejan mensajes y todos intentan... Incluso podcast te dejan. Incluso podcast de 10 minutos que dices, madre, que aunque lo pongas por 2, no hay forma de llegar al final. Sí. Entonces creo que la voz, integrada como experiencia de usuario por ejemplo, en cajeros automáticos o ese tipo de cosas, por ejemplo, mi madre que tiene 86 años, se maneja muy bien, pero oye, si lo hiciese por voz, la reconoces con la huella dactilar y la voz. A mí una cosa muy aplicable, muy del día a día, y a otra cosa futurible, ¿no? Y entre medias siempre está implicada la IA, ¿no? Pero me iría a esas dos cosas.
Vamos a ir finalizando, Tristán. Uh-huh. Siempre lo digo en estas entrevistas, podríamos estar hablando horas. Es un latiguillo que tengo, ya me pueden disculpar quienes nos escuchan. Pero la otra palabra, que en realidad son dos, la marca personal. No sé qué importancia atribuyes tú a la marca personal del emprendedor en el éxito de un proyecto empresarial. ¿Influye mucho, poco? Todo. O sea, ¿tú por qué compras un producto o contratas un servicio? Porque confías, o al menos confías mínimamente como para arriesgarte. Y la marca personal es la que genera la confianza. Porque yo estoy buscando oportunidades porque ya no quiero dar charlas online, que con el COVID fue una locura. Durante años solo te piden charlas online. Yo lo que quiero es hablar de persona a persona con la gente, para no venderles nada, simplemente que me conozcan y hacer la marca personal que tengo en digital. No la tengo ni por asomo en offline. A cualquiera de los clientes de Iberaval le dices, están en el OSEC y te dicen, ¿qué? ¿Te dices quién? Lo haces en entornos de marketing digital. Y, hombre, si no tienes 15, 18 años, te están en el OSEC y dices, pues sí. No sé muy bien, para menos dices, no sé muy bien, pero le conozco. Pero me voy a Valladolid a un encuentro de pymes y digo, viene, te está en el OSEC. Y todo es como, yo sé quién es, ¿no? Entonces, ¿cómo generas la confianza? Persona a persona. ¿Qué es más lento? ¿Qué es más... Ya, pero es que es la confianza de una persona. No se puede forzar. A no ser que seas Rafa Nadal o tal, o alguien así mucha visibilidad. Y como no lo soy, pues me lo tengo que currar. Bueno, aquí te conocíamos, como te hemos dicho al principio, algunos de tus libros han llegado a la biblioteca de Iberaval y bueno, después de esta charla interesantísima que podría durar muchísimo más tiempo, quiero darte las gracias en nombre de Iberaval y personalmente por este ratito, que seguro que los oyentes pues agradecen porque has dado muchísimas claves en no mucho tiempo. Y bueno, que el camino es largo, nos encontraremos. Por supuesto, encantado. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Compromiso Iberaval. Y hasta aquí este episodio de Compromiso Iberaval, en el que hemos puesto cifras y contexto a la situación que atraviesa la pyme española y en especial la microempresa, con el análisis de Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, y la visión estratégica de Tristán Elósegui sobre cómo competir y generar rentabilidad en mercados cada vez más exigentes. Dos miradas complementarias que ayudan a entender no solo los problemas estructurales, sino también las decisiones que pueden marcar la diferencia en el día a día de las empresas. Gracias por escucharnos. Si te ha resultado útil, suscríbete al podcast y compártelo para que más profesionales como tú puedan acceder a este tipo de conversaciones. Volvemos pronto con nuevos invitados y nuevos temas clave para la economía real. Esto es Compromiso Iberaval. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.